estamos contentos con los ingresos de la televisación y Tío tenía que pasarnos el nuevo importe y una vez que eso esté, se va a hacer una reunión. Yo creo que sí, porque si no hay una respuesta positiva al presidente Harrison, porque el presidente Harrison desde el año pasado que viene solicitando esta modificación y me parece que ya se cumplió el plazo suficiente y entonces creo que la modificación tiene que llegar y tiene que ser hoy. A mí me llamaron como 7 clubes, ¿verdad? Y yo creo que el resto también se va a plegar porque finalmente es el interés de todos los clubes de primera. No, lo que pasa es que el año pasado venimos hablando de esto. Cuando el presidente Harrison asumió, lo primero que hizo fue comenzar a hablar con la empresa de televisación sobre esto, ¿verdad? No podemos cobrar $300.000 al año por club, es una locura, ¿verdad? Entonces tendrían que quedaron que iban a dar una respuesta en mayo, en agosto, en septiembre, en octubre, en diciembre, estamos en marzo, en febrero y todavía no tenemos la respuesta. A mí no me cabe la menor duda de que se tienen que modificar los números, ¿verdad? Así que nosotros estamos viviendo de migaja, mientras que en Uruguay, no vamos a hablar de Argentina ni de Brasil. Uruguay cobran $4 millones cada club por jugar el campeonato local. Acá cobramos $300.000. O sea, no tiene ningún sentido jugar fútbol así. Nosotros gastamos millones de dólares en un plantel, traemos jugadores de primerísimo nivel para cobrar lo que cobramos, no tiene sentido.